Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina del 7 de junio de 2022. Un gusto tenerlos a todos. A continuación, en el orden del día, tenemos en libros y documentos el libro de medicina llamado Tesoro de los Pobres, presentado por nuestra secretaria María Ángela Santurio. Bueno, antes de comenzar la presentación, les quería mostrar, esta es la obra, como ven es de muy pequeñas dimensiones, como luego se va a mostrar más adelante. Es un original, luego vamos a ver algunas fotografías de la obra, más que nada, y ahí se detalla todo lo que tiene que ver con la fecha y demás, y tiene un estado de conservación para lo antiguo que es este material, muy, muy bueno se podría decir. Esta es una fotografía de su tapa. Pertenece a lo que es el Departamento de Historia de la Medicina. Lamentablemente no hay ningún registro, estuve buscando, y no hay ningún tipo de registro en el que se vea quién fue el donante o en qué año llegó al departamento. Es una obra de muy pequeñas dimensiones, aquí les pongo más o menos lo que son las medidas. Las tapas originales aparentemente se extraviaron, ya que lo que ahora tiene lugar como tapa es una especie de cartón liso, curtido, con dobleces en los bordes. En su interior está perfecto, tiene apenas algunas señales muy imperceptibles con manchitas de humedad. Por lo tanto, es un material con muy buen estado de conservación, a pesar de los más de 300 y pico de años que tiene encima. ¿Y de qué se trata? Es un antiguo recetario con más de 100 recetas y consejos para las diferentes enfermedades, dolencias, infecciones, etc. Aquí les muestro lo que les comentaba, de que las tapas originales se perdieron y en algún momento de la historia alguno de sus dueños les hizo una especie de tapa con una especie de cartón liso, y lo único que se conserva de alguno de sus dueños es en una caligrafía no legible, que aparentemente sería el nombre de alguno de sus donantes, que aparentemente diría Jorge Domingo, pero no se logra leer muy bien, y que este dueño lo tuvo por lo menos en 1811. Es la única referencia que tenemos de algún dueño que tuvo este libro. Y detalles en lo que sería la contratapa son esta serie de números que perfectamente podrían tratarse de fechas, porque se logra ver algo ahí, pero no se podría decir bien qué es, o tal vez alguna anotación que estaba hecha en el papel que luego fue usado como tapa de la obra. Por lo tanto, ¿qué es lo que encontramos en este pequeño libro cuando comenzamos a leerlo, y que está, como luego van a ustedes a verlo, escrito en castellano antiguo? Son recetas sacadas de los más diversos autores, desde Plinio el Viejo, pasando por Hipócrates, Galeno, Guido de Juliac, etc. Y aquí está la lista de los 56 autores alegados en esta obra, es la cita textual que aparece, y aquí hay muchos que son reconocibles, pero hay otros que los busqué y no sé de quiénes se estarían tratando. La falta de tildes no es exprofeso, sino que está tal cual puesto en la obra. Esta es la lista que aparecen de los autores
en la gran mayoría aparece precedido por la palabra maestro. Y eso es un pequeño prólogo que daría idea de cuál fue la razón para crear este libro, y que el autor solamente se lo da a conocer más adelante por el nombre, que sería Giuliano, no hace referencia al apellido o al lugar de procedencia de él. Y en una parte del prólogo, que vamos a ver más adelante, el autor se menciona a sí mismo en primera persona, con una justificación de por qué hace esta obra. Como primera presentación se puede decir que en el prólogo aparece que el Papa Juan XXII, que fue Papa entre 1316 y 1334, mandó un médico suyo llamado Giuliano, que luego vamos a ver que este mismo Giuliano es el que redacta esta obra, hombre muy sabio y experimentado en medicina, hiciese un tratado breve de ella para que los hombres pudiesen curar sin médico donde no los hubiera y hubiese mucha necesidad, el cual, por ser a su santidad y servicio de Dios y por bien de los próximos, buscó cuantos doctores y maestros había en medicina en aquel tiempo, en que buscó 56 doctores que alegó para esta obra por ser muy sabios. Y esto es lo que les comentaba, lo que sería la justificación de esta obra. No se los voy a leer porque puede ser un poco extenso en sí, pero es en la única lugar del libro donde se presenta al autor, maestro Giuliano, y que aparte está mencionado dentro de esa lista de 56 maestros de la medicina que fueron consultados para hacer esta obra. La estructura está compuesta de dos partes. La primera de ellas consta de 77 capítulos con cientos y cientos de recetas sobre diferentes enfermedades. Aquí solamente dice una selección de unas 10 o 12 recetas, e incluso los capítulos, si bien cada uno está dedicado al tratamiento de una afección, cada uno de estos se presenta diferentes formas que habría para sanar una misma enfermedad. E incluso también aparecen descripciones de qué enfermedad se trata. Por ejemplo, más adelante vamos a ver, cuando vaya a hablar sobre la viruela, y la comienza a describir en el caso de que un médico nunca antes hubiera visto a un enfermo con esta enfermedad. Incluso también logra describir lo que sería una persona que está pasando por algún proceso epiléptico. También muestra o narra o describe cómo sería una persona en epilepsia, e incluso describe la espuma que sale de la boca, los temblores y demás. También hacen muchas relaciones, incluso con enfermedades de los niños, y logra describir entre qué edades y qué edades las enfermedades son más frecuentes en los niños, e incluso aparecen comparaciones de las enfermedades entre hombres y mujeres, y en qué edad se presentan más común entre ellas. Por ejemplo, una breve descripción de lo que a mí me pareció más interesante, más allá de la dificultad que a veces puede tener para la lectura, está más o menos resumido cuáles serían algunas de estas curaciones. Por ejemplo, para sanar las postillas, que serían las cascaritas de las heridas o la sarna, y casi todas las recetas aparecen con esta leyenda: dice el maestro tanto, que luego va a decir qué maestro es, que para curar postillas o sarnas se lave muchas veces con el caldo de camones majados y cocidos y sanarás. Siempre terminan con esta breve expresión, y sanarás, e incluso hay entre estas recetas y recetas aparecen incluso descripciones de los lugares donde por el clima es más común que algunas enfermedades estén presentes antes que otras. Otra receta para las postillas o las sarnas dice que el mismo maestro, es decir, Macedo, da consejo de las hojas de la violeta majada con miel
y untas entre las postillas y sanarás, etc. Luego, si pasamos a otros capítulos, por ejemplo, cómo hacer para que no nazcan piojos ni liendres, dice el maestro Giliberte, que tomes los cuernos del ciervo, que los limes, y aquellas limaduras dalas a beber con vino, y nunca crearás piojos ni liendres, y no menos si hiciese ungüento de cuerno con aceite y azogue. Es decir, como una especie de emplaste para evitar el nacimiento de piojos o de liendres. Por ejemplo, en el capítulo 3, también las descripciones, y esto me hacía mucho recordar cuando estaba leyendo lo que se denominaba por estos siglos la botica desagradable o pestilente, donde se usaban prácticamente elementos de los 3 reinos de la naturaleza, y las descripciones también que se hacían para estos tipos de enfermedades. Por ejemplo, en el capítulo 10, para sanar el dolor de las orejas, nuevamente, dice el experimentador que tomes los ramos de fresno verde, échalos en el fuego, y el agua caliente que de ellos saliera por la cortadura, échalas en la oreja y perderás el dolor. Otra receta, que tome las lombrices que andan en la tierra y los huevos de ellas, y las hojas de la ruda, y cuécelas en aceite, y después que fueron cocidos, echa una gota de ello en el oído, y tapa la oreja con algodón, y úntala de afuera y alrededor, y perderás el dolor y cobrarás el oír. Esto es lo que les comentaba, por ejemplo, cuando hablaba de los epilépticos, que son menguados de meollo y engendran fantasías, y que también pueden ser gotosos, e incluso ahí también comienza con las descripciones de cada una de estas enfermedades, de cómo se podía diferenciar una persona que sufría de gota a cualquier otra dolencia que podía tener en las extremidades, por ejemplo. Y aquí están las descripciones, que echan espuma por la boca, haciendo señales malas, y algunos se caen en el fuego y en el agua. Y dicen la gente que tales como ellos son endemoniados, como quieras que estas enfermedades son departidas en 2 maneras, donde primeramente habla Sixto Agustín de esta enfermedad y dice que tomes el cuerno de ciervo y hazlo polvos y dalos de beber y sanarás. Otro que también, por ejemplo, de lo de Diascórides, que tomes el estiércol de la cigüeña, destémplalo con agua y dáselo de beber y guarecerá sin duda alguna. Luego también, por ejemplo, las recetas para los que tienen problemas y escupen sangre cuando tosen, también, con meollos del buey, manteca cruda, óleo violado, que sinceramente esto no pude ver de ningún texto qué significa, la cera blanca, la goma arábiga, diagerente, todo mezclado con vino, derrítelo todo y haz un ungüento de ello, y unta los pechos con ello, y lo otro ponlos en una piel de reposo, es decir, a reposar, y de otra cualquiera, y ponla sobre los pechos, que no hay cosa en el mundo mejor, que es cosa así como un bálsamo. También las recetas para los pechos de las mujeres cuando están inflamados por mucha leche o por otra enfermedad, y esa otra enfermedad puede ser la superfluidad de humores, y cuál sería el remedio. Y a esto también, según los consejos de Diascórides, por ventura en que la teta cayese con fístula o con cáncer, que tomes el estiércol de la cabra molida, cocido en vino y en aceite, y hecho en plasto, ponlo sobre las tetas, y luego matarás la fístula o el cáncer. Otra también receta puede ser la harina de las habas, la yema de los huevos, batidos en vino, y ponlo sobre el pecho, y también así perderás el dolor. E incluso también para tratar las pústulas que quedan en el rostro, de las viruelas en los niños, por ejemplo, consejos de Isaac, que tomes la piedra azufre y la refina, la trementina y el aceite y el unto con el puerco, mezclado todo con vino, y unta con ellos las criaturas, y no le quedará ninguna mancilla en el rostro.
por ejemplo. Los últimos capítulos, más que nada, se dedican a las descripciones de algunas hierbas, y a la que le va a dedicar mucho tiempo va a ser a la Artemisa mayor, que es llamada madre de todas las hierbas. A esta planta prácticamente le dedica unos 8 o 9 capítulos, donde las va a describir incluso cómo son las plantas cuando están florecidas o cuando están muriendo. Un pequeño detalle, y es que la obra no tiene ningún dibujo, es solamente texto, es decir, es muy descriptiva, si la podría definir de esa forma. La segunda parte de la obra son apenas unas 8 o 10 páginas, y es un regimiento de sanidad hecho por Arnoldo de Vilanova, en que se contienen en qué manera conviene usar del comer, del beber, y del ejercicio y del dormir, y que hay 2 partes. Perdón, la primera parte habla sobre los alimentos de los hombres y que es sano que estos coman para tener un cuerpo, digamos, sin ningún tipo de enfermedad. Sobre todo se dedica a las personas que tendrían algunos problemas de sobrepeso. Incluso también habla de las mujeres cuando terminan el parto y que quedan con la grasa sobrante, incluso lo describe así, y los consejos. Y cada capítulo hace referencia, por ejemplo, del manjar de los hombres sanos que acostumbren a comer, de la mala usanza de comer, y en cada una de ellas están las descripciones de cuáles serían las afecciones más comunes en estos casos y cuáles serían las soluciones. Por ejemplo, de las viandas que son buenas para comer, sobre todo de las viandas entendidas como las porciones. Incluso están las descripciones de que compara el tamaño de un puño cerrado como la medida básica para saber qué es mejor comer. Es decir, para un niño el tamaño de su puño es el alimento que va a precisar para determinado momento del día. El tamaño del puño de una mujer o de un hombre, y que si de repente realizan tareas en el campo que van a requerir mucho esfuerzo físico, pueden comer hasta 1,5 puños, por ejemplo, y describe cómo tendría que ser servida la comida, ni muy caliente ni muy fría, por ejemplo. La segunda parte de estos sería el régimen de sanidad y los usos y administraciones del cuerpo, y en los 4 tiempos, es decir, las 4 estaciones del año, y el regimiento en el tiempo, la pestilencia, y que está dividido también a su vez en 2 partes. Del regimiento en los hombres, en el mandamiento de los 4 tiempos del año, sobre todo se basa en qué es aconsejable comer dependiendo la estación del año y la enfermedad que tenga la persona. Así como el regimiento de los hombres, en el regimiento en el tiempo de la pestilencia. Es decir, si una persona tiene, incluso que la menciona, que pueda tener cólera o que pueda tener incluso sífilis, ¿qué es mejor darle de alimento para cualquiera de estas 2 enfermedades? De la sífilis va a hablar mucho en el texto, al igual que de la viruela. Y estas son imágenes del contenido de cada una de ellas. Y otro detalle, y es que aquí aparecen numeraciones, pero sin embargo el libro no está numerado, no está foliado. Por lo tanto, habría que buscar directamente en el capítulo, pero sin hacer caso a la referencia de las páginas que se presentan acá. Este es Arnaldo o Arnaud de Vilanova, que está dedicada a la segunda parte, y encontré que este sería el texto más antiguo de este libro que estamos tratando, que fue impreso en 1584, y prácticamente tiene el mismo título que este que estamos presentando, y la última edición que se conoce es de 1925. Esta, por ejemplo, ha sido reeditada de esta última del 25, y se puede comprar en internet. De estas solamente se conservan 4 ejemplares, están ubicadas en las bibliotecas de la Universidad de París, de Montpellier y de Londres, por ejemplo.
y una muy breve descripción de quién era Arnauld de Vilanova. Más que nada, incluso hay algunas referencias en la obra, aparte de su pensamiento. Por ejemplo, él tenía mucha predisposición por lo que era el ocultismo y la astrología, e incluso logra describir supuestamente el pasaje de algunos cometas relacionados con enfermedades. Incluso en esta obra da consejos de que si se sabe que va a pasar algún cometa, alejarse lo más posible de la trayectoria que se tenga, porque la persona va a sucumbir a cualquier enfermedad que esté cerca de ese lugar. E incluso también los alimentos que él recomienda en esta parte de del regimiento de sanidad, tratar de que sean cultivados fuera del espacio donde cualquier cuerpo celeste que esté pasando por el firmamento esté lo más alejado de ello. Es decir, si va a pasar algún cometa y hay una planta que esté en un campo cercano, esa planta no es bueno consumirla porque va a tener, digamos, una especie de radiación negativa de ese cometa o de ese cuerpo celeste. Un proyecto a futuro es la mejor conservación de estos materiales, porque no solamente tenemos este libro, tenemos unos 8 o 9 ejemplares de más de 200 años, y para eso contamos con la ayuda de la licenciada en Archivología Rosa Acosta, que si bien es funcionaria de biblioteca, por ahora desempeña sus funciones en el Departamento de Historia de la Medicina, donde está ubicado el Archivo Histórico, y ella se encarga de lo que es la confección de cajas contenedoras con papel libre de ácido para preservar los materiales, y aquellos que tengan problemas de hongos, tratar de, bueno, evitar que estos se propaguen. Y es muy difícil, me comentaba una vez, que un libro ya tenga hongos, es muy difícil sacarlos de él, pero sí se puede evitar que se siga dañando. Esto es más que nada lo que tenía para presentarles para hoy, y bueno, cualquier persona que quiera consultar el libro puede pasar por acá y está a disposición. Solamente eso, gracias. Muchas gracias, María Ángela, por la interesante y detallada exposición acerca de este libro. Y yo tengo una pregunta. ¿Tú no conseguiste identificar a este maestro Giuliano? No. Por lo menos como está así descrito, no. Incluso relacionado con el Papa Juan XXII, que supuestamente es la persona que lo mandó a escribir esto, tampoco encontré ningún tipo de referencias de quién sería. Y por otro lado, este texto me recuerda al texto de la Escuela Médica Salernitana, que es contemporánea. Felicitamos nuevamente a María Ángela y esperamos que se consiga conservar de manera adecuada, se logren las condiciones, tanto para digitalizarlo como para preservar este documento histórico. Y María Ángela, ¿quiere cerrar? No, más que nada sí que reconozco lo que han dicho los que pidieron la palabra, y sí, estamos ahora abocados, ya que tenemos la ayuda de alguien que sabe por lo menos de conservación, y antes carecíamos de ese tipo de formación para preservar los materiales, y bueno, que estén a disposición. Este libro está digitalizado de una forma muy casera a través de fotos, justamente para no molestarlo demasiado, ya que incluso cuando tuvo esa pequeña restauración que les comentaba de las tapas que no son originales, se ve que al momento de ser unido al libro, algunas páginas quedaron muy unidas, incluso para abrirlo hay que hacerlo con mucho cuidado para que no se rompan ni se deshoje el libro. Solamente eso. Gracias a todos por los aportes. Continuamos. El tema central es la cofradía, el convento y la cirugía. Le Cordelier y la Academia Nacional de Cirugía de Francia. Le damos la palabra al expositor, el profesor Luis Ruiz Martínez. Profesor. Bueno, muchas gracias a todos, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de presentar este
breve relato. Este es un relato muy, muy breve de la relación a lo largo de 7 siglos entre la cirugía francesa y los franciscanos de París, tomando como centro en el ámbito de un edificio fundacional para ambas instituciones, y que recién ahora, en pleno siglo XXI, se logra consolidar el destino para el que fue creado. En definitiva, era la enseñanza de la anatomía y por extensión de la cirugía. Ven una vista a mi izquierda actual y una vista de 1903, vieron que no ha cambiado mucho. Y el convento de los Cordeliers está ubicado en el número 15 de la calle de la Escuela de Medicina, a pocos metros de la Facultad de Medicina, en la cuadra siguiente de la Universidad de París 5, que es la universidad, que es la Escuela René Descartes, y actualmente es la sede de la Academia Nacional de Cirugía de Francia. El convento y la academia tienen una larga historia, que es lo que motiva esta comunicación, centrada en el anfiteatro de San Cosme, que ustedes lo ven a la derecha, y la enseñanza de la cirugía. Este es actualmente un monumento histórico nacional y fue construido en los tiempos de la caída del empirismo y del renacimiento y del nacimiento de la cirugía científica. Perdón. Fue, entre otros, un logro, si ustedes ven la arquitectura de ese anfiteatro, fue, entre otros, un logro de la arquitectura y de la riqueza intelectual de la ilustración, que se vio reflejada en grandes figuras de la cirugía francesa, que impulsaron el conocimiento, la enseñanza de la anatomía y separaron definitivamente a los barberos de los cirujanos. Los Cordeliers, que son uno de los protagonistas de este relato, bueno, todos lo saben, eran franciscanos de la Orden de San Francisco de Asís, que hacía poco que se había formado y que llegaron a Francia sobre el pasado del 1200. Se dividían en 3 ramas: los observantes, los capuchinos y conventuales, que son los que más conocemos y que tienen una fuerte comunidad incluso en nuestro país. Y los Cordeliers recibían ese sobrenombre porque Jean de Beaufort, que era un cruzado en la 7ª cruzada, para distinguir a los grupos de frailes de observancia y de los conventuales, había tomado el nombre de los Cordeliers digamos, como forma de identificar a esa gente que se vestía muy pobremente y que además usaba solamente ese cordón como cinturón. Y después, con el tiempo, y ustedes lo van a ver ahí en un mapa, por extensión, se daba el nombre de las calles o de las zonas donde había conventos franciscanos, se les llamaba barrios de los Cordeliers. El convento de los Cordeliers fue fundado en el siglo XIII bajo el reinado de Luis XI y fue construido para dar albergue a los monjes y teólogos de la Orden de los Cordeliers, que ya se estaban asentando en Francia, como decía hace un rato, a pocos años de su fundación. Y ocuparon, como se ve acá, a ver si puedo, como se ve aquí, ocuparon, como está identificado en el recuadro, los terrenos cedidos por la abadía de Saint-Germain-des-Prés a los frailes menores, que eran los observantes, y se ubicaba junto a la muralla de Felipe Augusto, que había construido cercando París en el 1200. Y quedaban es interesante porque en este plano que ustedes ven acá, en definitiva uno sabe bien dónde quedaba, porque en este plano parecería que estuvieran por fuera de la ciudad, y sin embargo en el siguiente vamos a ver que parece que era por dentro del muro, digamos, dentro de la ciudad de París, por dentro del muro de Philippe Auguste. Fue uno de los asentamientos monásticos más antiguos del París medieval. Fíjense, esto que es del siglo XIII, este mapa, no pude saber si es de la Mare o de la Mare todo junto, por eso lo puse de esa manera. Y ocupó todo el espacio circunscrito en lo que hoy es la Rue Antoine Dubois y al lado de la iglesia de San Cosme, en la esquina de lo que es la Rue Racine y el Boulevard San Miguel, donde hay una librería que es la librería de Givert,
y bordeando por la calle de la Escordería, que hoy es la escuela, la calle de la Escuela de Medicina, y todo eso es el corazón del barrio latino, ¿no? En su estructura original, desde el 1200, incluía una capilla, un claustro, un refectorio y una vivienda. Acá lo ven ustedes, lo que yo les decía, este es otro plano de París de la misma época, y si ustedes miran acá, perdón, del 1550 es esto, ya después. Y si ustedes miran acá en el detalle de la puerta, ustedes van a ver esto que dice Rue de Cordelier, en realidad hoy en día está igual, es la calle de la Facultad de Medicina, se ve el convento de Les Cordeliers. Todas estas construcciones que se ven acá fueron sustituidas por la Facultad de Medicina René Descartes. Esto es lo que hoy es el Boulevard Saint-Germain, y esta puerta se ubica, si ustedes ven más o menos en lo que es la plaza, ahí donde está la entrada del subte de l'Odéon, donde está el monumento a Danton. Esa zona, esa calle está muy igual cuando uno sale del Boulevard, sí, desde el Boulevard Saint-Germain hacia, digamos, el Boulevard San Miguel. El convento muy pronto se convirtió en una escuela que daba servicio a las provincias franciscanas, con una población de internos muy numerosa, e incluso, está grabado en 1588, lo alquilaban el espacio para ejercicios militares de entrenamiento. Esa costumbre de hacer negocios, digamos, de alquilar el convento y sus instalaciones prosiguió a lo largo de los siglos después. Acá ven ustedes, entre 1226 más o menos y 1270, los franciscanos construyeron una iglesia, que ustedes lo ven acá. Construyeron una iglesia enorme de 100 metros de largo, que recién fue consagrada en 1262 y puesta bajo la protección de Madalena. Esas dimensiones, fíjense que era enorme, incluso para la época, y ustedes ven acá un dibujo que permite verla en perspectiva, este dibujo de 1804, cuando se demolió la iglesia definitivamente para dar lugar a la arquitectura que vamos a ver más adelante de la zona. El 15 de noviembre de 1580 la iglesia se incendió. Se incendió todo, dejó todo eso fuera de uso, obligó a su reconstrucción. La obra se prolongó unos años y fue la iglesia consagrada en 1606, y bueno, y finalmente, como ya dije, en 1804 se demolió, y ahí dejó el espacio a la plaza de la Facultad de Medicina, que hoy también está desaparecida, como vamos a ver más allá. Durante una de los asientos importantes que tuvo el refectorio, sobre todo los Cordeliers, fue durante el reinado de Enrique IV, sobre 1550 o 1580. Allí estuvo la Biblioteca del Rey, que estuvo entre 1604 y 1622. Poco, como ustedes ven acá, el rey muere en 1610, o sea que pocos años antes llevó su biblioteca a Les Cordeliers. E incluso ahí mismo, en esa misma época, los monjes alquilaban algunas de sus habitaciones a artistas o empresas, y bueno, y en definitiva eso funcionaba como un lugar de trabajo, de ideas y de discusiones, una especie de centro de convenciones que se adelantó 4 siglos a lo que hoy se hace ahí mismo, y lo hace interesante el destino que tuvo en ese sentido. Acá ven ustedes la iglesia, acá la iglesia ya destruida, o en vía de destrucción. Parecería que este dibujo es de la época del incendio, por cómo se ve acá, y no de la demolición. Y acá lo que ustedes ven está exactamente igual. Estos otros edificios, es la Facultad de Medicina, que está igual, e incluso allí está el Museo de Historia de
de la medicina de la facultad en esta misma zona, y este edificio está prácticamente igual. Acá ven, en la época que existía, la plaza de la Facultad de Medicina. Acá está lo que les decía, ya construida la facultad, y que esto está igual, acá hay un rejado, pero básicamente la arquitectura es la misma. Este edificio ustedes lo van a ver que está prácticamente igual, con algunas refacciones, y este es el refectorio de los Cordeliers, que actualmente es la sede de la Academia de Cirugía de Francia, y que en ese momento se veía claramente a raíz de la existencia de la plaza. Estas también son construcciones que pertenecían ya en esa época a la Facultad de Medicina. Esta es la vista actual. ¿Ven? No hay, salvo acá, que algunas vallas de protección. Desapareció la plaza, desapareció la plaza. Este edificio les decía que está sustancialmente igual, y acá está la facultad. Este es otro edificio que se construyó adelante del otro y que hizo desaparecer la plaza de la Escuela de Medicina, y lo que ustedes ven acá es el refectorio, que está marcado con la flecha, y esta cúpula que ven acá es sobre la protección de la calle de la Facultad de Medicina, que es esta, el anfiteatro de San Cosme, del cual ahora vamos a hablar un poquito más. Perdón. La cofradía quirúrgica de San Cosme de París también fue fundada por el rey Luis IX, con el propósito de sostener. Hay dos versiones. Una es que lo hizo con el propósito de sostener a la corporación de cirujanos barberos que eran, digamos, que no que tenían categoría académica, frente a la pujante corporación de médicos que se consolidaba ahí en la calle de la universidad. Y la otra versión es que esto fue una forma de tratar de juntar un problema que subsistió, que venía subsistiendo de muchos años, que era la división entre los barberos, de túnica corta, los barberos cirujanos, y los cirujanos académicos, profesores de la universidad, que hablaban latín, que hablaban griego, e incluso que tenían que tener tesis publicadas en alguno de esos idiomas, sobre todo en latín. Ahí recién en 1667, ese cisma, digamos, entre lo académico y lo profesional, signado mucho por un modelo de cirugía que apuntaba más al diagnóstico y al pensamiento de la cirugía, con una cirugía más operativa y más práctica, más asistencial, digamos, que era la de los barberos. Eso tardó unos siglos en resolverse, y finalmente eso se consolidó a partir más o menos de 1667, con la unión de las dos corporaciones. Acá ven ustedes el anfiteatro San Cosme, que se fue construido, como se ve ahí, en 1694, con el destino de enseñar anatomía. Es un anfiteatro circular. Yo por dentro no lo conozco porque ya hace varios años que está en construcción, y hay una obra ahí que le cuesta mucho adelantar, porque por lo que me han informado, es un proyecto que se llama San Cosme, que cuesta mucho dinero. Y ese anfiteatro se ubica en el número 5 de la calle de los Cordeliers primero, y de lo que hoy es la calle de la Escuela de Medicina. Y entre otros fue Georges Marechal, que también fue el primer presidente de la Academia, de lo que era la Sociedad de Cirujanos de París, y que había logrado que la construcción de todo esto con el apoyo del rey, a raíz de que lo había tratado, que era un personaje de mucho prestigio en la corte de Francia. La construcción fue de Charles y de Louis Joubert,
y llevó 4 años, entre 1691 y 1694, 95, y como ustedes ven ahí es un magnífico edificio octogonal, tocado por un domo con altas ventanas, y un farol en el vértice, y que estaba destinado como un espacio práctico y bien iluminado para llevar adelante la enseñanza de la anatomía y de la cirugía. La asignación de esto a los cirujanos provocó un problema bárbaro con los catedráticos de medicina de la época, pero a su vez fue un lugar donde de alguna manera los barberos se empezaron a juntar con los cirujanos digamos, de capa larga, ¿no? En un ambiente común. En ese sentido, sigo. Acá ven ustedes una visión lateral desde la calle de la Escuela de Medicina. Ven ustedes acá la entrada, una puerta, una magnífica puerta de madera gruesísima. Y acá ven el patio interno. Pasando por esa puerta que les mostraba, se ve el patio interno con una puerta principal tocada con una placa de mármol, con digamos, una frase en latín que, tratando de ver si uno la podría traducir, diría algo así como que este anfiteatro es escuela, o capaz que dice casa también, porque parecería que dijera o tal vez fuera la casa de pintores y escultores. Parece que eso formará parte de algo alegórico, de la misma manera que los dos bajorrelieves laterales, donde se ve lo que parece ser una escena de campo o de trabajo, un simbolismo, lo interpreto yo, de trabajo, con la vaca trabajando, y una escena que impresiona de guerra, con jinetes sobre caballos briosos. A partir de acá no se puede entrar más, está cerrado, y cuando uno mira para adentro hay una obra, ¿no? Hay un hecho interesante, un episodio excepcional, pero que contribuyó mucho a la unión de los cirujanos alrededor de lo que empezaba a ser la Sociedad de Cirujanos de París, que se vincula con Ambrosio Paré. Todos saben que fue el cirujano francés más destacado de la primera mitad del siglo XVI. Era una persona de origen muy bajo. Su padre era un artesano, su madre era una prostituta, no tenía formación universitaria, había ingresado como barbero aprendiz, como cirujano barbero aprendiz en el Hotel Dieu, y se desarrolló su carrera. Como todos saben, fue un destacado anatomista, cirujano militar y médico de cámara y consejero de 4 reyes de Francia, de Enrique II, de Francisco II, de Carlos IX y de Enrique III. Pero lo interesante de esto es que en 1561, obviando todo lo que eran los estatutos de la cofradía de San Cosme, que él no era un cirujano de túnica larga, se incorporó a la misma con el grado de maestro en cirugía. El refectorio sigue su historia. Durante la Revolución fue un lugar que albergó un movimiento político fundado por Danton, el Club de los Cordelieros, la Sociedad de Amigos de los Derechos del Hombre. Ahí ven ustedes una plaqueta que está por ahí cerca. Fue una sociedad política republicana muy radical, más radical que los jacobinos. Se había fundado el 27 de abril de 1790 y se instaló en el antiguo refectorio del convento, del cual recibió su nombre, donde funcionó hasta 1794. Demandaban como principio general de su impulso político la eliminación de la monarquía, la instalación de la república, y postulaban el sufragio universal. Representaban los sectores más humildes del pueblo, que en esa época se llamaban los sans-culottes, ¿no?
Pero antes de esto, ya en 1767, con el desarrollo de la Facultad de Medicina y de la Sorbona como institución universitaria, se le asignó muchas partes de ese barrio, y dentro de estas varias partes del antiguo convento, incluido el claustro y el anfiteatro de anatomía, que se le dio a la escuela gratuita de diseño. Ustedes ven acá lo que está en la puerta para ingresar hoy, con la fecha de 1767, y hace alusión a las enseñanzas que se hicieron en esa casa y en el propio anfiteatro, ¿no? Y ahí dice que se enseñó aritmética, geometría, escultura en piedra y madera, dibujo, de arquitectura, e incluso de flores y escultura ornamental. Ahora, lo interesante es que de la enseñanza de la anatomía y de la cirugía no hay una palabra mencionada. Incluso el Instituto de Lengua Moderna de la Sorbona ocupa hoy parte de esos edificios. Un detalle interesante, no me pregunten cómo, ni en qué entorno, ni qué funcionaba ahí en esa época. El 18 de octubre de 1844, ahí nació Sarah Bernhardt, la gran actriz francesa de esa época. Ya para ir entrando en el final del tema, la evolución histórica que albergó diversas instituciones que fueron generándose alrededor de esos edificios y que fueron generando la historia de la cirugía francesa, a veces dentro de ellos, a veces fuera. Son 7 siglos de evolución de la institucionalidad de la cirugía francesa, sin duda fuertemente asociada a la evolución del pensamiento quirúrgico, las ideas, el manejo ético y la influencia de los cambios sociopolíticos por los que pasó Francia. De la cofradía de San Cosme derivó la Sociedad Real de Cirugía, que fue fundada en 1731 por iniciativa de Luis XV. Georges Maragall, como ya había dicho antes, fue su primer presidente, y esta sociedad a su vez se convirtió en la Academia Real de Cirugía en 1743 por el propio Luis XV, en virtud de la calidad de la actividad que se desarrollaba allí. Así que esto constituyó la más antigua academia de cirugía conocida en el mundo, de la cual deriva la actual Academia Nacional de Cirugía, que fue su heredera natural. Pero a su vez, la Real Academia de Cirugía desaparece en 1793, como se ve ahí, en la turbulencia de la Revolución, junto con otras instituciones reales que habían sido creadas por Luis XV y Luis XVI. Y recién en 1820 fue creada la Academia Nacional de Medicina, por decreto de Luis XVIII. La cirugía fue integrada como segunda división, ahí por la gestión de un célebre cirujano de la época y consultor del rey, Antoine Portal, que fue profesor en el Colegio de Francia y autor de una muy conocida y popular historia de la anatomía y la cirugía en Francia. Después de la desaparición de la Academia Real de Cirugía, la organización de la cirugía y del gremio quirúrgico francés tuvo una existencia azarosa y agitada, que finalmente devino como Sociedad de Cirujanos de París en 1843, después como Academia Nacional de Cirugía, como institución de interés público sin fines lucrativos, y esta academia deambuló por varias partes de París, estuvo en Les Halles, en un local en Les Halles también, hasta que finalmente en 1993 le otorgan el claustro del Les Cordeliers y en el mismo predio el anfiteatro de San Cosme. Una historia interesante que lleva a la cirugía otra vez a sus orígenes 7, 8 siglos después. Después acá tiene el aspecto actual por dentro. Después de ser considerado primero para albergar un museo, el refectorio es el único vestigio del convento original. Fue construido
y como ya dije, entre 1370 y el 1500, con algunas oscilaciones de datos de su real construcción, y fue redimensionado en 1975. Tiene 57 metros de largo y 17 de ancho, y la última construcción basal data del siglo XVI. Esto era el comedor del convento, tiene 700 metros cuadrados y ahora se transformó en un espacio polifuncional como centro de convenciones para la realización de eventos científicos a cargo de la Academia Nacional de Medicina de Francia. Ahí lo ven, esto es a la izquierda es la foto desde adentro de este ángulo más o menos, una foto de lo que es el domo del anfiteatro de San Cosme, y esto es la parte interna durante un evento. También el anfiteatro de San Cosme, ya lo dije, fue cedido a la Academia de Cirugía, la cual está impulsando este proyecto San Cosme para recondicionar ese lugar. Aparentemente es bastante costoso por razones múltiples. Para terminar, decir simplemente que a mí me parece que es un lugar muy, muy mágico, y que si uno tarde de la noche, cuando no hay nadie, compra una botella de vino, se sienta por ahí, de pronto ve pasar a los personajes a través de los siglos de la cirugía francesa rumbo a alguna actividad imaginaria en el refectorio o en el anfiteatro de San Cosme, y capaz que si el vino es muy malo, capaz que ve pasar a Danton rumbo a los Cordeliers a agitar la vida política de París. En definitiva, me parece que fue interesante hablar de estas 3 C, el convento, la cofradía y la cirugía, encontrados en una esquina de París, a la sombra de la tradición de los patronos de los cirujanos, y consolidar esta historia de 7 siglos de enseñanza y desarrollo de la cirugía francesa y del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Russo Martínez. Una excelente presentación muy documentada, muy detallada, que nos mostró aspectos valiosos para muchos desconocidos de la evolución de estas 13 y de la más antigua Academia de Cirugía del mundo. Una investigación histórica detallada y completa, con imágenes muy buenas y selectas, claridad expositiva, en definitiva, excelente. Yo formo parte de la Academia de Medicina de Francia, en la segunda división de cirugía y especialidades de 2017. En la academia uno va a la bolsa con los demás especialistas, ¿no? Uno es uno más en un contexto, en la Academia de Medicina, uno es más en un contexto, y yo ya a través de estos años tenía cierta experiencia del tema de la academia. Y cuando uno se va introduciendo las cosas de a poco, bueno, pues no impresionan tanto. Ahora, el año pasado, cosa que yo me invitaron de la Academia de Cirugía. Y la Academia de Cirugía, el evento ese que ustedes vieron, yo participé en ese evento y tuve la satisfacción de ahí hacer una breve presentación. Y lo cierto es que se me cambiaron los siglos arriba, y eso es lo que dio origen a esta comunicación. Yo conocí el barrio, había ido al Museo de Anatomía. El Museo de Anatomía yo lo conocí, esta es una anécdota interesante y le robo medio segundo, porque mi profesor, el doctor Bernard Lenoir, fue que el presidente del 100 Congreso Francés de Cirugía hizo una reunión durante los días del Congreso, como se hace habitualmente. Como presidente del Congreso la hizo él para sus alumnos y sus amigos, qué sé yo, seríamos 50, 60 personas, y esa reunión la hizo en el Museo de Anatomía de París. Una reunión de noche, otra noche mágica, imagínense, ¿no? Comiendo saladitos al lado de la caja de disección con la que habían hecho la autopsia de Napoleón, bueno, ¿no? Después sacándonos fotos con
con pared, ¿no? Con el monumento a pared, ya bastante avanzada la noche y el alcohol. Una noche mágica. Así que yo conocía esa zona. Había ido a la biblioteca un par de veces también, ahí en la biblioteca de la facultad ahora no funciona más. Entonces todo eso fue dándome, y cuando me encontré, pero lo más grave, lo más interesante fue eso. Cuando terminó, vi que estaba ahí adelante, en ese lugar, se me cayeron los siglos arriba, y digo, bueno, voy a ahondar en por qué, cuál es la historia de esto, y de repente la comunico, pero me lo hice para mí. Bueno, muchas gracias entonces, profesor Luis Russo Martínez, por la presentación excelente y exhaustiva y profunda, además de emocionante. ¿Y quiere cerrar? ¿Usted quiere decir algo? No, el final es simplemente agradecer, y la idea, más allá de todo esto, también está la idea de hacer un aporte, una visión histórica, de realmente en ese lugar, como decía él, se juntan siglos de enseñanza de la cirugía, y uno, me parecía que comunicar de alguna manera lo que había sido la evolución de las ideas a lo largo de todos estos siglos también era interesante. Gracias a todos. Bueno, agradecemos entonces a los expositores, a María Ángela y al profesor Luis Russo Martínez. Un saludo afectuoso a todos los compañeros presentes en la sesión de hoy. Les agradezco la presencia y la participación a todos y hasta la próxima reunión.